ya, como nos hemos trazado, entonces casi una semana le hemos tirado de descanso. Bueno, no descanso, ¿no? Sino que hemos tenido otras gente, entonces, ya, ya no sé, ok, chicos. Hoy es de los Recording in adjetivos progress. y verbos, adverbs, ¿ya? Adjetivos y adverbios, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que significa cada uno de ellos? Se supone que en el término español, adjetivos son los que se dice que califica al sustantivo, ¿cierto? Pero hay otros que tampoco no sabemos qué son los adverbios, ¿cierto? Entonces vamos a verlo punto por puntito, así para que no se chipen, ¿ya? Entonces, ¿cuándo debo utilizar adjetivos y adverbios? De la siguiente manera, ¿ya? Imaginemos que aquí tengo una fotito aquí todo feliz, se supone que está todo sonriente, ¿no? Y digo, ¿no? José está feliz en su casa, ¿ya? Esto, por si acaso, la palabra feliz es un adjetivo, ¿ya? ¿Por qué le digo adjetivo? Porque está calificando aquí al sustantivo, ¿no? Que sería José, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pudiera hacer esto en inglés, ¿no? Obviamente se lo hace de esta manera, ¿no? José, o mejor dicho, he is happy, ¿ya? He is happy, ¿cierto? Happy significa feliz, ¿ya? He is happy en su casa, in his house, ¿cierto? Entonces, eso se lo dice de esa forma en inglés, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si esto ya se supone que algunos deben decir, pero eso está chiclango, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con los tipos de adverbios? Los adverbios comúnmente no son nomás de colocarle así como está, digamos, no tienen sus reglitas y tenemos que seguir la secuencia de pasos que hacer, ¿no? Ejemplo, otro aquí vemos acá todo en su trabajo, ¿no? Y decimos, yo digo, José trabaja felizmente en su oficina. ¿Cómo lo hago? Ahora, por si acaso, este feliz, nosotros decíamos que es un adjetivo, ¿cierto? Ese feliz. Pero si yo digo felizmente, ya no sería eso un adjetivo, sino que sería un adverbio. ¿Pero por qué yo digo adverbio? Por el simple hecho que el adverbio es el que califica a qué, a la acción, ¿ya? ¿Por qué se digo que a la acción? Porque es el que dice felizmente. ¿Por qué está felizmente? Porque está trabajando, ¿no? Entonces, por eso que lo describe a la acción. Es decir, si usted en vez de decir trabajar, pueden colocarle, no sé, él juega felizmente, él cocina felizmente. Es decir, que está calificando a la acción, ¿ya? Entonces, ese punto quiero recalcarles, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos esto en inglés? De la siguiente forma. José, he, ¿no? Obviamente, José, he, y trabajar es work, ¿no? Eso sabemos. Ahora, como estamos hablando en tercera persona, nosotros colocamos una S, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora, lo que muchos van a estar diciendo, felizmente igual significa happy, así lo van a hacer. In his house, así lo van a hacer. Aquí termina felizmente, igual también debe significar happy, ¿no? Así, y no, pero es decir, este happy no se lo debe escribir happy, sino que debo eliminar y colocar una IL, happily, ¿ya? Entonces, yo sé que esto para ustedes quizás debe estar confuso, pero esto es importante por el simple hecho de que este happily ya no es un adjetivo, sino que es un adverbio. ¿Ya? Por eso le dije que un adverbio es el que está calificando a la acción, que es work. Ahora, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta cuando colocar un adjetivo y cuando colocar un adverbio? De la siguiente forma. Solamente ustedes se dan cuenta que si está seguido de un verbo to be is, o sea, de un verbo to be is, lo colocan un adjetivo, sencillo, ¿ya? Y si está un verbo, no sé, que sea cocinar, jugar, dormir, cantar, lo que sea, obviamente en inglés, si está al lado de un verbo, ustedes lo colocan un adverbio. Y listo, ¿ya? Obviamente no me vayan a hacer de esta forma, ¿no? No sé, quieran colocar así. He is happily, así. He is happily in his house. No, ya no me vayan a hacer de esta forma. Por el simple hecho de que cuando nosotros utilizamos
este happily solamente es en los adverbios, es decir, que debe haber, antes de ese adverbio tiene que ir aquí un verbo que realice la acción, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Eso quiero aclararles, por si acaso. Este es como un complemento más que todo para que ustedes alarguen también su oración, ¿no? Porque esto no hemos visto nada de adverbios, nada de adjetivos, ni nada de eso, ¿no? Solamente escribíamos o les decía, esto significa tanto y así se hace, decía, nada más, pero ahora ya lo estoy explicando paso por pasito cómo hacer esto de los adverbios y adjetivos, ¿ya? Ok, entonces, hasta el momento, ¿hay alguna dudilla por ahí? No, ¿Todo bien? todo nice. Ok, nice. A ver, entonces, como ya saben cómo utilizar, o cuándo, o mejor dicho, sí, cuándo utilizar los adverbios y cuándo utilizar los adjetivos, ya, entonces, ahora vamos a ver qué tipos de adverbios existen. Vamos a ver como 5 reglas de los adverbios, como tipo similar a los present simple, pero son 5 reglas, ¿no? Para los adverbios, porque no todas las veces los adverbios son con li, que es lo que lo hemos argumentado, la i, y la l, y no con eso, más hay otros que se coloca li, hay otros que se duplica y todo eso lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro es que cuando, o sea, cuando cuando pueden colocar un adjetivo y en cuál sería lo correcto, no cuida que me coloquen de esta forma, ¿no? Esto está mal, ya, esto está mal, ya, cuida que me lo hagan, ya, mejor es que para que no se olviden, lo anote, ya. Entonces, todo bien, ¿no? Ya, lo voy a borrar, ¿lo copiaron, no? Nice, ¿o no? Sí, ya copiamos. Bueno, yo sí copié. Ya, entonces ya, pero no se olviden ya, chicos, si hay un verbo al lado de un verbo, yo quiero argumentar un adverbio, no se le dice adjetivo, ¿no? Adverbio porque dice felizmente. No es lo mismo decir feliz con felizmente, ¿no? Felizmente normalmente se lo dice como un adverbio. Bueno, quizás otros no lo debieron conocer en el español, pero se le dice como un adverbio por el hecho simple de que le complementa la acción, ¿no? Al trabajo. O sea, es como decir, yo hago lentamente mi tarea, digamos, o no sé, yo estudio rápidamente no sé, mi materias de la U, digamos, no sé, cualquiera, ¿no? Entonces eso, ya, esos son adverbios, ¿no? Que lo complementa a la acción, ya, entonces eso. Pero si yo digo, yo soy malo para estudiar, ya eso ya no es un adverbio el malo, ¿no? Es yo soy. ¿Por qué? Porque yo me estoy describiendo. Y eso es un adjetivo, yo soy malo. ¿Quién es malo? Yo, digamos, ¿no? Entonces, eso. Entonces, muy diferente adverbio con adjetivo. Hay otros que se confunden y lo colocan, happy, igual happy aquí también lo coloco, digamos, y no, eso está mal, ya, entonces no deben colocar eso. Muchos se confunden eso, ¿ya? Bomba, entonces paso por pasito les indiqué. Ahora sí. Siguiente punto. Como ya les dije, no, los adverbios no solamente se le indica la parte, ¿no? Que les dije. A ver, si me entendieron, ¿qué pasa si yo digo esto? The turtle is, ¿cuál de estas dos opciones lo hago? Slow o slowly for walking on the grass. ¿Quién se anima? Slow. Slow. Dice, Sí, la puede ser. tortuga está, el slow es, ¿cómo se dice? Lento, y el slowly es lentamente. Ahora dice for walking, para caminar en el césped. Ahora, ¿cuál es? ¿Las primeras slow o slowly? Por mí la La primera. segunda. A ver, dos dijeron la segunda, no, la primera me dijeron. Ahora la segunda me dijeron, uno nomás. ¿Cuál? Uno más, a ver, uno más. A ver, analizando. Antes de ese slow o slowly, ¿qué hay acá? Verbo to be.
Y dime que Nice. cuando el verbo to be no se Después de un modifica verbo nada. to be, ¿qué coloco? ¿Un adjetivo o un adverbio? Adjetivo. Exacto. Un adjetivo, ¿no es? Porque no puedo decir la tortuga está lentamente, ¿no? Porque lentamente es solamente, eso es un adverbio, ¿ya? Y un adverbio solamente describe claro, describe la acción, ¿no? Cualquier verbo que se le puede identificar. Ya en este caso esto no es un verbo, sino que es un verbo to be, ¿cierto? Y los verbos to be son muy diferentes, son los que está referenciado a la tortuga, ¿no? The turtle, ¿ya? Ok, entonces el slow, nice. Ahora, si quiero decir, la tortuga no es lenta para caminar, ¿cómo le hago eso? No es lenta para caminar. Does no. A ver, the turtle, la tortuga, the turtle no es lenta para caminar. Does no. Does no. No es lento. Porque Sí. cuando yo que recuerdo, cuando hablábamos de los auxiliares do o das, había un verbo por acá. Y que yo sepa, cuando yo digo la tortuga no es lenta, no estoy hablando de ningún verbo, ¿no? Estoy hablando de un verbo to be. Y para negar ese verbo to be, ¿cómo hacíamos? Is not. It's not, exacto. It's not. Ahora, la tortuga no es lenta. Slow, slowly también. Slow. Slow, nice. Y después para caminar, for walking, ¿no? Exacto. Y después on the grass. Y listo. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren realizar de forma negativa, lo sencillo, ¿no? Como hacíamos nosotros cuando queríamos negar un verbo to be, era is not, ¿no? Ya también si ustedes quieren ser expertos en nivel, pueden hacer también de esta forma, ¿no? Colocar una comita hacia arriba, yo lo recorro y lo junto esos dos, ¿no? Isn't. Entonces, no hay por qué, entonces los dos son la misma vaina, los dos significan la misma cosa, ¿ya? Ok, entonces, ¿todo bien hasta ahí? ¿O dudillas por ahí o algo así? No sé, que les haya quedado pensativo, ¿algo? No, ¿todo bien? Todo nice. Ya. Solamente traten de identificar los adjetivos y los adverbios, chicos, nada más. Ya, entonces, eso es la parte más fuerte. Hay hartos adverbios también, hay hartos adjetivos, así que hay que tratar, es como que aprendérselo todos los verbos en sí, porque son hartos adjetivos. Ni yo casi lo tengo dominado todos los adjetivos, porque son miles, ya, o sea, de decir bonito se lo dice hartas formas en inglés también, ya, entonces, eso, ya. Pero hay que meterle nomás, no hay problema, ya. Ahora, si yo digo, the turtle walks slow o slowly on the grass every day. Dice, la tortuga camina, no sé, en el día. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué identificamos? O mejor dicho, para decir, ¿qué colocó? ¿Un adjetivo o un adverbio? Adverbio. ¿Por qué adverbio? No hay verbo to be. Exacto, no hay un verbo to be, ya estamos hablando de un verbo normal, ¿no? Que es caminar, walks, ¿ya? Entonces, si yo aquí veo un verbo normal que es de la acción de caminar, entonces yo lo que tengo que hacer es colocar un adverbio, slowly, ¿ya? Entonces, eso es sencillo, ¿no? Hay muchos que dicen, slow es lento. Igual lo voy a plantar y slow, igual. Así lo dicen. No, eso está mal. Tienen que verlo cuando utilizar los adjetivos y los adverbios, porque esos dos no son iguales, son diferentes, ¿ya? Entonces, tómenlo mucho en cuenta, ¿ok? Entonces, eso.
Ahora, si yo quiero negarlo esto, ¿cómo sería? La tortuga camina lentamente en el setting. No camina. Walk es caminar, como está ahí. O sea, es prácticamente esta misma oración, pero negado nada más. ¿Quién me lo niega? ¿Alguien? Ahí entra el does not. ¿Cuál? El does not. Ah, eso. Ahí ahora recién es cuando ahí está, forma parte el auxiliar do o das, ¿cierto? Entonces, métale, amigo. A ver, ¿qué auxiliar? The turtle. The turtle. The turtle Does not. does not ¿qué? Walk. Walk. Nice. ¿Con ese? ¿Sí Sin o ese. no? Sin Ah, ese. ya. Sin ese, walks. Después, Ya, slowly. slowly. Nice. Slowly on the grass. On the On grass. the grass Every day. every day. Entonces, eso, ¿no? Nice. Listo. Entonces, sencillamente usted lo niega. Si lo quieren negar, lo hacen de esa forma, luego el verbito y ya es el slowly. Y no fue más. Ya después, si ustedes quieren en forma pasar, lo mismo, ¿no? Lo colocan the not y ya fue. Walk slowly on the grass. Listo. No hay problema. Ahora, si ustedes quieren colocarle en forma pasada el walk, caminó, lo colocan el ed y listo, ¿no? No fue más. Pero obviamente lo elimina ese everyday, ¿no? Porque el everyday es para present simple, ¿no? No es para pasado. Si quieren colocar en pasado, tienen que colocar aquí el yesterday, ¿no? Eso ya lo sabemos desde ya, ¿no? Nice. Entonces, esto. ¿Listo? Ahora, quiero también explicarles otra trampita más que puede ser que quizás les aparezca. ¿Qué pasa ahora con si ya hemos visto el present simple, que es con la S que aumentamos, ¿no? Ahora que ya sabemos, después hemos visto el past simple, también que solamente el ed, pero ahora ¿qué pasa con el present progressive? Nadie se acordó de eso, se han olvidado del present progressive. Eso yo pensé que me iban a preguntar, pero nadie me preguntó. Ahora, ¿qué pasa si yo digo en present progressive? No, el present progressive se lo hace y caminando, ¿cómo es? Walk. ¿Aumento una doble, lo niego o sin negar? Padre, ¿lo duplico o qué hago en el walk? La reglita del ing. ¿Qué hago ahí? En walk. Solo ing. ¿Solo ing nomás? Sí, ¿no? Sí. Yeah, nice. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ahora, ¿qué hacemos? Aquí hay un verbo walk, walking, y aquí hay un verbo to be is. Chuta, ya me cagó, ya acá van a estar diciendo, ¿no? Pero en realidad está sencillo. Ustedes solamente se guían por el último verbo que está al lado de lo que quieren colocar. Si aquí está walking, listo, le meto slowly adverbio y ya fue. No hay como pelarle. Pero ahora, si esto no existiera, ¿no? Yo le elimino eso. No, ahí ya no puedo colocar el adverbio porque solamente hay un verbo to be nomás. Pero en el caso de que yo lo coloqué eso de el walking es un verbo, pero está en ing. Entonces, yo hago caso al último verbo que está ahí al lado de lo que quiero colocar, ¿no? Si es un adverbio. Y listo, le coloco un adverbio slowly, ya fue. ¿Ya? Porque si yo hago, digamos, veo una is, pero me olvidé no me di cuenta de walking y yo lo coloco un slow, eso está mal, por el simple hecho de que nosotros debemos hacer caso al último verbo que está ahí. Y sabemos que hay un verbo to be, eso sí ya sabemos, pero aquí hay otro verbo también. Entonces lo que yo debo hacer caso es el último verbo, ¿ya? Entonces yo digo, he is walking slowly. Y listo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el past progressive? Lo mismo, was walking slowly. Y no fue más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta también. ¿Y qué pasa si quiero negarlo? Lo mismo también, was not. Y no fue más. ¿Ya? Entonces,
Sencillo, ¿no, amigos? No hay cómo pelarle. Ya saben que no existe solamente el was también, ¿no? Existe el where, que es para plural, ¿no? Eso lo dominamos, ¿no? Entonces, eso. Ya. Tengan siempre cuidado que si ustedes ven, si ustedes ven un verbo to be y al lado otro verbo más, lo que ustedes tienen que hacer caso es lo que está al último del verbo. Ya no hagan caso a esto. Sabemos que esto es, pero no es solamente el verbo to be, sino que es con ing. Es decir, que estamos hablando de un past progressive. ¿Ya? Muchos se equivocan también, dicen, veo un was y le colocan un slow, así lo colocan. Pero en sí está mal. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Nice. ¿Todo bien? Sí, ¿no? ¿O no? Todo nice. Listo, ya está, ya hacha, ya mi amigo, ya para listo para su cuestionario seguro. Ya. Entonces, lo demás sí todo bien, ¿no, amigos? No sé, yo lo veo escuchar a mi amigo Antonio nomás. Y los demás, mi amigo Jorge Alfredo, mi amigo Charlie, ¿qué ha pasado? Ya, supongo que deben estar ahí atentos. Traten de anotar todos los puntillos que le estoy dando, ¿no? Así para que no se olviden y una repasadina le pueden tirar, ¿ya? Entonces, a ver, que ahora, como ya, ya les di el método cuando utilizar los adverbios y tanto como los adjetivos, vamos a ver ahora los tipos de adverbios. Como ustedes han visto, hay otros que se le coloca LI, hay otros que se le coloca I, LI, no sé, cualquier método, ¿no? Entonces, para quedar bien claro en eso, cómo colocar y cuándo darme cuenta, entonces vamos a verlo, ¿ya? Entonces, esto quiero que se tomen apuntes también, ¿no? Quiero que lo anoten palabra o regla por reglita, ¿ya? Porfa, entonces anótenselo cada uno que yo les indique. ¿Ok? Entonces, sigamos. Primera regla, para adverbios. Adjetivos con terminación LE. ¿Listo? Aquí me dice con terminación LE. Ok. O sea, me está diciendo que en pocas palabras, cualquier adjetivo que termine con LE, no sé, ya nos va a decir qué hacer. Ejemplo, humble. ¿Qué chuche vamos a hacer con humble? Humble es, por si acaso, humilde, ¿ya? Entonces, veamos, ese humble termina con LE. Nice. ¿Y qué me dice la primera regla? Adjetivos con terminación LE. Y listo, cumple, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer es de que si termina en LE, lo que yo debo hacer es lo siguiente, que debo colocar LI, como está ahí en la parte de arriba, lo ven, ¿no? En un círculo, ese deben colocar y reemplazarlo, ¿ya? Entonces, es decir que, es decir que yo debo colocar de esta forma, humbly, ¿ya? Entonces, deben colocar humbly. ¿Para qué? Para que esto se convierta en un adverbio y este es un adjetivo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo doy otro adjetivo? Simple. Simple significa simple, ¿ya? Ahora, si yo quiero convertirlo esto en un adverbio, yo le coloco de la siguiente forma, ¿no? Simply o simple, simple nomás se lo dice. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo ese cambio? Porque obviamente la regla me lo indica, ¿no? Me dice terminación con LE, cumple y listo. Y yo lo elimino y lo coloco LI. Y ya fue. Hago un cambio de palabra de la última, ¿no? De cada palabrita. Simple, humble. ¿Cierto? Y lo mismo, a ver si yo tengo agile. Esto significa agilidad, ¿no? O ágil, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que si yo quiero convertirlo en un adverbio, lo mismo. Coloco agility, ¿ya? Agility. ¿Ok? Entonces, ahora esto es un adverbio y esto es un adjetivo, ¿ya? Entonces, sencillo, ¿no? No hay cómo desviarse y todo eso. Cualquier adjetivo que termina con LE, yo lo tengo que cambiar con LI si yo quiero convertirlo en un adverbio, ¿no? Si no quiero convertirlo en adverbio, normalmente se queda como adjetivo común y corriente, ¿ya? Entonces, eso, ¿no?
como ya sabemos cuándo utilizar el adverbio y adjetivo, no hay problema, ¿no? Ahora la cuestión es cómo darme cuenta de los adverbios, ¿no? Porque no solamente colocarles ahí y ya fue, ¿no? No, hay otros que no se coloca solamente la I, ¿me entienden? Entonces, eso. Hasta ahí todo bien. Sí. Sí, señor amigo. No hay dudillas por ahí, no, no. Mi amigo Richard o Charlie, no sé, Erlan, todo bien, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Pensé que estaban ahí durmiendo. Malango. Ya. Entonces, como ya sabemos de la primera regla, vámonos a la segunda regla. Como ya lo dominan, entonces, nice. Segunda regla, adjetivo con terminación IC. Sencillo, entonces, con terminación IC, ¿qué es lo que debo hacer? Ejemplo, specific es específico, ¿no? Esto no hay como dudarlo, es casi similar al español, ¿no? Específico. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? La segunda regla me dice que si yo termino IC, ahí me dice, ¿no? IC, yo lo que debo hacer es lo que me dice la regla, aumentar la ALI, ahí como está ahí. Vieron que no solamente colocarle la Y, ¿no? Para todo, ¿verdad? Aquí aumento solamente la LI y aquí ahora ya coloco ALI, ¿no? Entonces, vieron que no es nomás como sea colocarlo, ¿no? Entonces, como me dice la segunda regla, cumple dice, listo, digo specifically, ¿ya? Esto se le dice specifically, y aquí se dijera específicamente, ¿no? Entonces, nice, esto es un adverbio y specific es un adjetivo, ¿ya? Entonces, todo bien. A ver, otro ejemplo más. Sigamos. El dramatic. Dramatic es dramático, ¿no? O dramático, como quieran llamarlo. Y cumple la misma situación, ¿no? Y termina en IC. Nice. Entonces, si termina en IC, lo que yo debo hacer, la regla me dice que yo argumente Ali. Y listo. A ver, yo quiero convertirlo en un adverbio. Digo dramatically. Y listo. No hay más. Entonces, lo que uno debe hacer es, de acuerdo, seguir las reglas, los pasos y no fue más. Entonces, eso. Ahora, si yo digo basic es básico, ¿no? Entonces, si yo quiero argumentar o quiero convertirle un adverbio, entonces lo que yo debo hacer es decir, basically se le dice, ¿no? Basically, ¿ya? Entonces, ahora, eso nomás es colocarle el ali, ¿no? Porque obviamente cumple con la regla, ¿no? Y termina con IC. Y no fue más. ¿Listo? Entonces, no hay como perderse, ¿no? Solamente es identificar las reglas de cada uno. Porque si uno se identifica, no hay cómo dudarlo ni nada de eso, ¿ya? Todo bien hasta la segunda regla. Todo nice. ¿Alguna duda por ahí? Nada, ¿no? Ya. Obviamente que estos, los que están con negro, son adjetivos y los que están con verde son adverbios, ¿ya? Es por eso que yo le dije a un principio que no toda la vida de los adverbios se le coloca LI. Si lo ven acá, hay otro que se lo argumenta a Ali, ¿no? Con doble L incluso. Entonces, ¿vieron, no? Entonces es muy importante mejor ordenarlo y decir por regla por reglita, ¿no? Porque así si lo digo, esto aquí se coloca Ali sí o sí. Y el otro, sí, aquí se lo coloca Ali. Pero ¿por qué? Digamos, tenemos que saber por qué, ¿no? Entonces, eso. ¿Ya? Ok, ya. Como no tienen dudas con la segunda, vámonos a la tercera regla, ¿ya? La tercera regla, adjetivos con terminación Y. Ok, nice. Lo que debo hacer, esto lo voy a borrar un poquito, ¿no? O se ve, creo que sí se ve. Easy se dice, ¿no? Easy, ya todos saben que es easy, ¿no? Fácil. Entonces, lo que debo hacer si cada adjetivo que termine con I al final, lo que yo debo hacer es colocar ili, ¿no? Es decir, yo digo easily.
¿ya? Easily. Y ya fue. O sea, como estaba así, ¿no? Estaba así, easy, ¿no? Easy, yo elimino esa I y coloco I-L, I-L-I, ¿ya? Y ahora se lo dice easily, ¿ok? Entonces, eso. Solamente se lo elimina y se coloca I-L-I. No fue más, ¿ya? Entonces, ténganlo mucho en cuenta, ¿ya? Cualquier adjetivo que termine en Y lo hacen de esa forma. Y listo. A ver, otro ejemplo. Nosotros vamos al happy. Nice, lo que hemos visto ese ejemplito, ¿no? Del chiquito José que estaba feliz y del otro que trabajaba felizmente, ¿no? Entonces yo aquí digo, happily y listo. ¿Por qué digo happily? Porque termina en Y y lo elimino y le coloco LI y ya fue. Sencillo, ¿no? Así que no hay como pelarle. Ahora el otro, noisy, ruido. Entonces, o bulla, como quieren llamarlo, ¿no? Entonces, noisy, yo digo, termina Y, noisy, noisy está así, elimino, coloco LI y listo. No fue más. Así que eso solamente es colocarle el ILI y no fue más, amigos. Así que tómenlo mucho en cuenta esto. Por eso es que yo más que todo me gusta ordenarlo paso por paso y reglas por reglas, porque si yo les digo, esto se cambia de ley, porque si se cambia, no van a entenderlo, ¿no? Entonces, hay otro que sí, hay otro que no, entonces no concuerdan, ¿no? Entonces, ¿cierto? Por si acaso, esto en inglés 2 se lleva adjetivos y adverbios, se lo lleva, por eso es que estoy tratando de que ustedes se asimilen a eso para que después en inglés 2, digamos, no estén perdidos y digan, ay, chucha, ¿qué es esto? Digamos, aquí la aumenta LI, aquí no lo aumenta y todo eso. ¿Ya? Entonces es importante esto. ¿Ya? Por eso estoy yendo lento, así, me gusta ir lento, pero seguro, dicen, ¿no? Entonces ¿dudas? Tercera regla, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo nice. Nice, entonces bien. Supongo que los demás amigos están siguiéndonos, ¿no? No sé, me preocupa cuando no hablan. Ya. Ya, entonces ya estamos tercera regla hasta el momento. Ya todo tercera regla. Ahora, la siguiente regla. Adjetivos con terminación UE. Nice. Son, más que todo es con terminaciones, ¿no? Por eso, pero los separo uno por uno, ¿no? Para que no se chipen. Terminación con un E. UE, yo digo, cada terminación con UE, yo, argumento o cambio por ULI, ¿ya? Como así. Yo tengo el do it, ¿ya? ¿Y cómo hago? ¿Por qué termina en UE? O bueno, ¿por qué está aquí UE? Porque sencillamente cumple la regla, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer es colocarle el doly, ¿no? No hay más. Entonces, yo lo cambio así y así, ¿no? Duly. Y listo. No hay por qué dudarlo, ¿no? Por si acaso el do significa debido y el otro es duly significa debidamente. Entonces, yo creo que esa palabra debido nunca lo han utilizado en el español, ¿no? Peor, y deben estar haciéndose la idea de que si en español no utilicé, peor en inglés voy a utilizarlo, ¿no? El do it. Pero si se lo utiliza, es como que decir bueno o no sé, algún día, no sé, es un complemento de la palabra que se lo dice, ¿no? Do it debido, o duly es debidamente, ¿ya? Así de sencillo, ¿no? Y listo, al siguiente ejemplo, ahí estaba escribiendo, el true yo creo que todos lo conocen, ¿no? El true es verdad. Ahora, si yo digo en un adverbio, truly. Listo. Yo creo que true todo lo han visto, ¿no? Hasta en el cuestionario, en todo, ¿no? Hasta en la programación lo van a ver también. Así que eso, truly es adverbio y true es un adjetivo, ¿ya? Entonces, eso, amigos. ¿Todo bien hasta ahí? Sí.
Bien, 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 bien. Ya. Ok, amigos. Por si acaso, tomen apuntes siempre, amigos. No, eso los recalco nuevamente. Tomen apuntes, porque son esto muchas reglitas y que es poquito complicado, digamos, de que se lo aprendan todo en uno, ¿no? Mejor es que lo anoten y ya fue, porque siempre yo igual hago eso, ¿no? A veces lo anoto cuando paso clases, siempre pasaba, ¿no? Lo anotaba todito, ¿no? Entonces, ya. Ahora, siguiente, la quinta regla. Oh my God, son hartísimas reglas, ¿no? Los irregulares. Irregulares. Ok. Los irregulares más que todo son los que cambian todo, ¿no? Es decir, los irregulares son los que no van a hacer caso a esta huevada, ¿no? Del ali, del ue, de lo que hice y todo eso, ¿no? El good, sencillo. Por si acaso, los irregulares no son varios, no son todos los adjetivos que siempre le va a tocar. Solamente los irregulares existen 4 nomás. Tipo los modales, más o menos. Los modales no existen muchos, ¿no? Son poquingos existen, ¿no? Entonces, tipo de eso. Los irregulares son que existen pocos igual. Así que, ahora, si yo hablo de los irregulares, el good es un adjetivo. Y si yo quiero decir un adverbio, se lo dice well. Well. Y listo. ¿Vieron? Entonces, aquí ya no coloco, pues, no sé, capaz me lo coloquen goodly. No. Y capaz nomás que lo coloquen, no sé, lo elimina eso y lo colocan illy, golly, no sé, cualquiera que se invente, ¿no? No deben hacer eso. Un adverbio es con well. Y listo. ¿Ya? Entonces, good, adjetivo, well, adverbio y nice. Ahora, ¿qué pasa del otro adjetivo? Fast. Ay, me atraganté. Perdón, ya. El fast, por si acaso, en adverbio, solamente existe el fast. En adverbios se escribe de la misma forma, fast. ¿Ya? Ok, entonces, si lo han visto, se le escribe fast y fast nomás. ¿Ya? Aunque hay otros, creo que en británico se le escribe fastly, pero no estoy muy seguro, pero más me aseguro con el fast en adjetivo y fast en adverbio, ¿ya? Que significa la misma vaina. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa si yo digo hard? Hard es duro o fuerte, ¿no? Y si yo quiero, este es un adjetivo, ahora yo quiero convertirle un adverbio en un adverbio, entonces solamente yo coloco hard nomás también, ¿ya? Y nada más. Yo sé que cuando hemos avanzado las frecuencias de adverbios, nosotros queríamos hardly ever, ¿cierto? ¿Y esto qué significaba? ¿Alguien se acuerda? Casi nunca. ¿Qué? ¿Fácilmente? Casi nunca. Ah, casi nunca, exacto. Yo dije casi, que no sé qué me dijo. Entonces, hardly ever es casi nunca, ¿no? Y solamente never era nunca, ¿cierto? Entonces, eso era, tenían que acordarse, ¿no? Pero ahora, cuando yo decía hardly ever, eso era una frecuencia, ¿no? Pero esto sí o sí tenía que existir los dos juntos, ¿no? Pero ahora en el caso de los adverbios, el hard solamente es solamente hard. No hay cómo colocarle hardly. ¿Por qué? Porque hardly ever son juntos y así se escribe. Entonces, ya que se confundan, ¿no? Y digan, hardly, yo he visto sí o sí que sí o sí se escribe con LI. No, es solamente hard. ¿Ya? Hardly ever es hardly ever. Eso nunca va a cambiar. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Por si acaso, los irregulares solamente son pocos nomás, estos 3. Ya no son muchos, no son hartos. Como para que se masacren, ¿no? Ya, ¿todo bien hasta ahí? Nice. Nice. Ya, bien, amigos. Yo sé que hoy es viernes, así que tienen la mentalidad, o sea, la mente ya bien, o sea, bien con ganas de aprender, ¿no? O estarán ahí, chale, hoy nos toca clase, deben estar diciendo. Ya. La quinta, a ver, la sexta regla sería, ¿no? La última. Uy, ya. La sexta regla me indica, dice, si no cumple ninguna de las anteriores, chiclango. Entonces, ejemplo, yo digo, si la sexta regla cumple, yo debo colocar LI.
Ejemplo, bad. Bad es malo y es un adjetivo. Veamos, termina en LE, no termina, está en D. Termina en IC, no termina. Termina en Y, no, peor. Termina en UE, no, ¿cierto? Entonces, si no, ninguna de estas no termina, ¿qué es lo que debo hacer? Debo colocarle solamente LI. Y ya fue. Yo lo coloco aquí y digo badly. Y listo. Ya, entonces no hay como pelarle. Ya, ahora, ¿qué pasa si yo hablo de otro adjetivo? Slow, lo que ya vimos, ¿no? Yo digo slow, veamos si cumple una de la L, no, la IC, peor, la Y, no, la V, peor, así que ¿es irregular? No, ninguna de esas tres son irregulares. Entonces no, no están ni en las regulares, ninguna, entonces slowly solamente me dice que coloque la L y listo. Sencillo, ¿no? Si no cumple ninguna de ninguna de las anteriores, entonces yo coloco LI y ya fue. ¿Ya? Entonces, sencillamente es eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro adjetivo igual? Normal. Normal es adjetivo igual. Ahora, yo veo lo mismo. ¿Cumplirá LE? No. IC, peor. Y, tampoco. UE, Nelson. Entonces, irregular, peor, ¿no? No hay ninguna de los, no pertenece al grupo. Así que, ¿qué me dice si no cumple? Entonces, lo que yo hago es solamente colocar la LI normally. Normally. Y listo. Nice. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, recuerden, adjetivos y adverbios. Adjetivos y adverbios no son lo mismo. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿O se han desmayado? Todo bien, por el momento. ¿Qué? ¿No le gustó? Ah, ya. Dígame. Sí, de los irregulares. Lo que más se usa, pero solamente existen eso. Incluso esos son los más usados también. El good, el fast y el hard. Exacto. En good, well, nomás se le dice. Y en fast, no se le dice fastly, sino fast nomás. Fast. ¿Ya? Entonces, esos son nomás los irregulares, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces lo coloco en irregulares por el hecho de que no es nomás de colocarle LI o no sé, que lo eliminen o no sé, algo que lo hagan, no, fast nomás. Hard nomás, ¿ya? Entonces, eso, amigos, ¿ya? Si tienen dudas, me lo dicen nomás, no hay problema y lo discutimos nomás, ya. Lo voy a borrar, no. Supongo que lo han escrito, bueno, lo han anotado, ¿no? Los apuntes, sí, ¿no? ¿O no? Sí. O ya no han copiado todavía. Sí, ¿no? O borro nomás. Bórrelo. Sin miedo al éxito, dice. Esa es la ley, ya. Entonces, ya, vamos al siguiente. Ok, listo. ¿Dónde está? Ahí, ¿qué hice? Ya. Ya, ahora, ¿lo ven, no? Allá, lo ven. El rare. Rare es un adjetivo. Ya, ahora, obviamente significa en español raro, ¿no? O rara, como quieran llamarlo. Ahora, si yo quiero convertirlo a adverbio, ese rare, que es, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Elimino o argumento, ¿qué chucha hago? Para empezar. No cumple ninguna de las anteriores. No cumple ninguna. ¿Cuál sería la cuarta, la quinta o la sexta? ¿Cuál es? La acepta. La sexta, ¿no? Exacto. Porque no termina en LE, tampoco no termina en IC, tampoco no termina en Y, y tampoco no termina en E. ¿Ya? Y tampoco no son irregulares porque solamente vimos tres.
que eran el good, el fast y el hard, nada más, ¿no? Entonces, ninguna de esas tampoco. Y sería la última, ¿no? Que se termina en, si no cumple ninguna, yo coloco y digo, ¿qué sería la última? Rare, ¿qué? Se argumenta Rare. LI. Eso, rarely, ¿ya? Rarely. Y listo, rarely es un adverbio, ¿ya? Ahora en terrible, ¿cómo le hago un adverbio? Terrible es un adjetivo, por si acaso. ¿Cómo le hago un adverbio? Se copia todo lo mismo, pero se elimina LE y se pone LI. La regla número 1. No. ¿Cuál sería esa regla? Número 1. Eso. Lo copiaba o le eliminaba la LE y colocaba LI, ¿no? Terribly. ¿Cierto? Sí. Eso. Nice. Ahora, complete. ¿Qué hago con el complete? Para convertir. ¿Cuál? No cumple ni una. Nice. La sexta, ¿no? Exacto. Completely. Completely. Nice. Un adverbio. Listo. Careful. Careful, por si acaso, es cuidadoso. ¿Ya? Algo que es bien cuidadoso. Es obviamente un adjetivo. Ahora, ¿cómo le hago un adverbio? Tampoco, ¿no es? Exacto, no cumple. Entonces yo digo care, argumento de la LI, ¿no es? Carefully. Y esto sería cuidadosamente, ¿no? Y esto es un adverbio. Cierto. Ahora, dramatic. Nice. ¿Y cómo era? La segunda regla, me olvidé. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Me olvidé. Ay, exacto. Ay, dramatically, ¿no? La Ali, o Ali, como quieran llamar. Doble L, ¿no? Voy a que me lo coloquen Ali. No, no existe. Aye, ¿no? Con doble L. Dramatically, ¿ya? Entonces, ahora, vámonos con lazy. Lazy es flojo. ¿Cómo le hago? Un adverbio. ¿Ya? ¿Cuál es la tercera regla? Borro la Y, ahí estaba lazy, borro la Y y coloco ¿qué? Y LI, ¿no? Ili, ¿cierto? Lazily. Nice. Entonces, eso, ¿no? Por si acaso, lazy es perezoso o flojo, como quieran llamarlo, ¿no? En español se le dice eso, ¿ya? Y si yo quiero decir lazily, si dice lazily, perezosamente, ¿no? O flojamente, no sé cómo quieran llamarlo, ¿no? Un adverbio, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, terrific. ¿Cuál sería? Terrific. Segunda regla. Segunda regla, me dice. A ver, ¿cómo la hago? A ver, yo voy a escribir hasta donde dice terrific. Terrific. ¿Qué voy a hacer con la segunda regla? Se argumenta allí. Allí, exacto. Allí. Terrifically. ¿Ya? Por si acaso, terrific no es terrorismo, no sé cómo quieran, lo van a estar ahí traduciendo algunos, no, terrific no es terrorismo, ni terríficamente, nada de eso. Terrific es algo como tipo ¿cómo le dicen? Un sinónimo de grandioso o ¿cómo se dice? Grandiosamente o asombroso, algo que sea llamativo, ¿no? Terrific, grandioso, maravilloso, estupendo, eso, ¿no? Tiene varios significados terrific, ¿ya? Entonces yo puedo decir, el Cambódromo es terrific, es grandioso, estupendo, no sé, cualquier
o fenomenal, no sé, pues, ¿no? Cualquiera que lo quieran llamarlo, ¿no? Y en sí es bonito el Cambodge, ¿ya? Entonces, ok. Terrifically, ya. Ahora, yo hago el siguiente oración. My brother, mi hermano, is rare or rarely. ¿Qué hago ahí? Rare. Rare, ¿no? ¿Y ese rare qué es? ¿Cómo dijo? Error, ¿qué sería? Adjetivo, adverbio, ¿qué Adjetivo. chuches? Adjetivo, ¿no? Entonces, my brother is rare es un adjetivo. Y esto descartado, ¿no? Porque no puedo colocarle rarely porque no estoy identificando una acción que se está realizando, ¿no? Es un verbo to be, o sea, es una descripción ¿a qué? A mi hermano, my brother, ¿cierto? Nice. Ahora, ¿qué pasa si yo digo my sister, mi hermana, estudia o study rare or rarely? ¿Qué hago ahí? He's in her house, digamos. ¿Qué hago ahí? Ahora, ese study no es study nomás, ¿no? Es studies, por si acaso. ¿Qué hago ahí? ¿Alguien? Rarely. ¿Por qué rarely? Porque no hay verbo to be. Exacto. ¿Y qué hay entonces en vez del verbo to be? Otro verbo, estudiar. Hay otro verbo, ¿no? Que sería studies, ¿no? Es estudiar, ¿cierto? Eso. Así que yo veo un verbo study, listo. Es adverbio, rarely. Entonces esto lo descarto, ¿no? Rare, listo, lo elimino. Y digo, my sister study rarely in her house. Nice. Y listo, amigos. Entonces, eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo, no sé, acá con terrible, vamos a hacer, the movie is terrible or terribly? ¿Cuál? La primera, terrible. Exacto. ¿Y es que es terrible? Terrible. Claro, se supone que es terrible, pero ¿qué sería? ¿Un adjetivo o un adverbio? Adjetivo. Adjetivo, ¿no? Exacto, un adjetivo. Porque si yo coloco esto es un adverbio, ¿no? Nice. Eso, amigos. Entonces, es lo que tienen que tratar de identificar. Cuando uno quiere o buscar la maña o buscar el secreto, solamente es eso, ¿no? Ver si es verbo to be, listo, verbo to be, coloco eso. Ya, entonces, obviamente que ya les dije anteriormente, ¿no? Si yo tengo un verbo to be progressive, no sé, está realizándose, is making, y ahí ya no sería terrible, ¿no? Sería el adverbio, ¿no? Terribly. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un verbo con making o make, ¿ya? Entonces, eso tómalo en cuenta también, ¿no? Por si acaso. Porque si nosotros hablamos de dos, o capaz nomás usted se identifica, verbo to be, lo coloco un adjetivo, ¿no? No, ya, no se vayan a chipar. ¿Ok? Listo. Y ahora con complete. A ver. No mucho más. Ay, yo hice. Complete. Completely. Homework. ¿Cuál hago? ¿Qué hago, amigos? O mejor dicho, a ver, mucho está hablando mi amigo Antonio. A ver, no es formal, sino que, a ver, quiero preguntarle a mi amigo José.
De todas formas no sabía. Mi amigo, a ver, Charlie, métale, demuéstrele a mi amigo Antonio, ese no sabe, dígale. Y a ver, ¿a Charlie está ahí o no? Se fue a tomar agua. Charlie. ¿No está? F, no está mi amigo Charlie. Ya. Dicha Tete está. Sí, no. ¿No está? Oh, no. Ya. Mi amigo Jorge Alfredo Mamani, ¿también está o no está? Aquí. Bomba, amigo. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Es complete o completely? Complete. Completely. Esto, ¿no? La segunda. ¿O la primera? Complete. Complete. La primera. Sí. Ya. A ver. Ya, ¿por qué dice que es la primera? Quiero que me aclare eso. ¿Por qué la primera? Para empezar, ¿qué es? ¿Adjetivo o adverbio complete? Adjetivo. Adjetivo. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿por qué se dio cuenta que debo colocar un adjetivo? Porque está en pasado el verbo to be. Esto es un verbo to be. No, Este es no, es esto es un verbo, ¿no? De hacer, pero en pasado, ¿no? O sea, si yo digo do, es hacer, ¿no? Yo hago, ¿no? O yo realizo cualquier cosa, ¿no? Entonces, si yo digo did, es en pasado, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que cuando yo tengo un verbo did, ya sea en pasado, en lo que está en cualquier forma, mi siguiente es adjetivo o adverbio. adverbio. Exacto, eso, amigo. Vieron que hay trampillas, ¿no? Entonces, hay que ver siempre cuando, por si casualmente les da un examen, ¿no? Que si, digamos, le dice cuál coloca, complete o completely, y después aquí la clave lo que tienen que ver es, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Digamos, el did es en pasado, ¿cierto? Entonces, si yo digo, did, es del do, listo, es hacer, es un verbo, listo, completely. Nice, ¿no? Porque si yo digo complete, no puede ser, ¿no? Porque no veo un verbo to be. ¿Ya? Ese did es un do en pasado. Nice. Entonces, eso, ¿no? Ok. Entonces, a ver. Ahora, ¿qué pasa si yo digo esto? My friend puede ser worked, careful in the school, no, in the company, en la empresa. Last week. Listo. ¿Está bien la oración? A ver, mi amigo José Erla, ¿está bien la oración? ¿Qué cree? My friend worked careful in the company last week. Nice, ¿está bien? Está mal. A ver, ¿y cuál está mal? Careful, ¿no? Careful. A ver, ¿y careful qué está ahorita? ¿Adjetivo o adverbio? ¿Qué es ese careful? ¿Adjetivo o adverbio? Adverbio. Adverbio, el careful. No, adjetivo. Adjetivo, ¿no? Sí, Por si acaso, adjetivo. careful es cuidadoso. Ya, ahora, ¿es un adjetivo o adverbio? Adjetivo. Adjetivo, ¿cierto? Nice. Ahora, antes de adjetivo, ¿cuál es el error? ¿Qué debo colocarle ahí para que esté todo bien en la oración? Aumentarle la L y la Y. Exacto, carefully. ¿Por qué se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta que debo argumentar ese L? Porque tiene un verbo. Un verbo, exacto, que es el work, ¿no? Trabajar, ¿cierto? Pero ahora está con ed, está en pasado, ¿cierto? Trabajó, ¿no ven? Sí.
Exacto. Entonces, eso, ¿no? Sencillo. Eso, a leguas uno se nota, digamos, ¿no? Como cuando colocarlo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? My friend worked carefully in the company last week. En company es en la empresa, ¿no? Ya, entonces, eso, cuidado que se confunda, ¿ya? A ver, yo digo, my baby cries dramatically the street every day. Dice, por si acaso este cries es el verbo cry, llorar. Ajá, está llorar. Como siempre normalmente lloran los bebés, ¿no? Cry es del verbo llorar. O para que se acuerden de cuando uno llora por su ex, ¿no? Entonces, ya, entonces cry es llorar. Ya, entonces, ahora, ¿por qué coloco IS? Porque estoy hablando de bebé. Obviamente estoy hablando, voy a suponer que estoy hablando de un bebé varón, ya, cries, llorar, ya, entonces, cries dramatically in the street every day. ¿Está bien o está mal? Dramatically. Está bien. Eso, amigo Antonio. Ya, ¿está bien? Sí, ¿no? ¿O algo está mal? Por mi parte, sí, todo está bien. Nice. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, ya. ¿Nadie dice que está mal? Nadie, ¿no? Hay un compañero que dice que está mal. ¿Está mal? A ver, ¿quién dijo que está mal? A ver, para que lo discutamos. ¿Alguien? No pasa nada, no, si se equivocó no pasa nada, digamos, así lo dialogamos y decimos, pucha, ¿cuál fue, digamos, no? Entonces, ya, pero en sí la oración está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente estoy hablando del verbo cry, que es llorar, ¿no? Está llorando y dramáticamente, o sea, tiene que haber un adverbio y no hay un adjetivo, ¿cierto? Entonces, eso. ¿Ya? Veo un verbo directo, adverbio, tengo que colocarlo, ¿ya? Entonces, eso. A ver. Otro. Mi gato. Ya estoy colocando en español. My cat is it's my house. A ver, mi amiga vino Vanessa, ¿está ahí? Sí. Exactamente, ya. Bien, amiga. ¿La oración está bien o está mal? My cat always plays in my house. ¿Qué cree? A ver, amiga. Sí, está bien. Está bien. El adjetivo está, ¿esto qué es? ¿Adjetivo o adverbio? Lazy. Es un adjetivo. Y está con el verbo to be. Listo. Bien. Ahora, como ya sabemos que está todo bien del adjetivo o si es un adverbio, todo eso, hasta aquí está todo bien, ¿no? Del is hasta acá. Ahora, ¿qué pasa con el always? ¿Está bien formado o no está? ¿Alguien recuerda eso? ¿O se recuerda a mía? El always. Esa parte me está confundiendo un poco. Es mi gato siempre. Exacto. Y eso hemos avanzado de la frequency adverbs, ¿no? De las frecuencias de los adverbios. O sea, hablábamos del always, hardly ever, never, sometimes, usually, todo eso, ¿no? Y nosotros teníamos un método, bueno, las reglitas era de que en este caso ese always está mal formado. ¿Por qué? Porque yo ese always debo colocar después del verbo to be, ¿ya? Es decir, que ese verbo to be nunca se deben separar. Esto quiero decir, nunca deben separarse este verbo to be con el pronombre o con lo que quiere del gato, ¿no? Nunca, porque, o sea, si lo ven así ustedes que está separado acá,
Eso está mal, porque obviamente el verbo to be tiene que ir aquí. Ya. Y ya después viene el frequency adverbs, si quieren colocarle usually, always y todo eso, ¿no? Sabía que se han olvidado esa parte. Entonces, por eso siempre recordarles, ¿no? Si yo quiero colocar un frequency adverb después de un verbo to be, siempre se lo coloca después de un verbo to be, ¿cierto? Pero si yo hablo, a ver, si yo hablo en negativo, ¿cómo sería? Aquí, not. Ahí está bien. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? No, creo que era al lado del verbo Really? to be. Exacto, al lado del verbo to be. Eso, amigos. ¿Qué pasó con los adverbios? No, creo que ¿cómo se dice? El periodo que hemos estado detenidos de esta semana se han dormido, creo que no han repasado un poquito, algo así. Ya, entonces, eso, amigos. A ver, para que les trate de recordar, voy a irme un poquito al tema de los, ¿dónde está? De los frequency adverbs. Por si acaso, eso también es importante, amigos. Bueno, todo es importante en conclusión. Para que digan que no, nomás digo que eso nomás es importante. Todo es importante. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? De los frequency adverbs. Aquí está. ¿Ya? Entonces, no estoy compartiendo, ¿no? Ay, rayos, pensé que estaba compartiendo. Ay, diablo, señorito. Ya. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí. Esta parte, amigos. Esto, cuando nosotros hablábamos del frequency adverbs, cuando nosotros hablábamos del present simple, la cuestión para decir Pepito siempre tiene muchos libros, un ejemplo, ¿no? Este present simple es del tener, ¿cierto? Entonces, si nosotros teníamos de este ejercicio, de este punto, hacíamos de esta forma, ¿no? He always have. ¿Aquí qué es? ¿Have o has? Have. ¿Have? Así está como escribí, o lo que está con comita, o entre paréntesis, diré, o has. Has. Por si acaso, ese always no es un verbo, es un frequency, una frecuencia. No es un verbo. Es has, amigos. Entonces, como hacíamos, ¿no? Porque si yo decía brush, lavarse, ¿será que colocaba brush nomás? ¿No colocaba ES? O cuando yo decía play, ¿no? Play. ¿Por qué colocaba ES? Porque estoy hablando de Gino, ¿eh? ¿Se acuerdan, no? ¿O no, amigos? No. Se preocupa. Amigos, ¿se acuerdan o no? Sí, un poco. Ya. Repasando eso. Decíamos, ¿no? He always. Ay, ¿dónde están? Ya, ahora sí. Ahora, muchos libros. ¿Cuál coloco? Ahora, eso ya vemos también del many o match. Many. Exacto. ¿Por qué many? A ver, quiero que traten de acordarse. ¿Qué? ¿Se puede contar? Exacto. Se puede contar, ¿cierto? Entonces, digo, he always has many. ¿Cuál era libros?
Books. ¿Alguien se acuerda? Eso, books. Books every day. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un verbo normal, esto no es un verbo to be, ¿no ven? Esto no es un verbo to be, esto es un verbo normal. Si yo quiero colocar un frequency adverb, se puede colocar el frequency adverb primero, después bien puede ir el verbo, ¿ya? Esto es un verbo, declararle, o sea, aclararle, ¿no? Estoy hablando del present simple, ¿ya? Pero como si yo, por ejemplo, digo, Pepito, ahí dónde está, ahí está, ahora sí. Pepito, ay, no quiere escribir, joder. Ya, ahora sí. Pepito siempre está en su casa. Meditan, Pepito, ¿cuál? ¿He? Is. Allá, is. Always. Exacto. Always. Lo que le expliqué, ¿no ven? En la anterior, pensé que no se iban a acordar. Is always house. Ahora, ¿por qué ese always ya no está al principio? Así como está el de arriba. Por el simple hecho que aquí es un verbo to be. Y un verbo to be con el pronombre nunca se deben separar. Eso le dije a un inicio de clase, ¿no? Nunca se deben separar entre los dos. Son marido y mujer. Así que ni aunque apareciendo el always, tampoco lo separa, ¿no ve? Entonces, si quiero colocar un frequency adverbs, una frecuencia de adverbios, no debo colocar ese always acá, ¿no? Sino que aquí, normal, tal como está. ¿Correcto? Entonces, eso. ¿Ya? No hay cómo pelarle, ¿no ven? Eso quiero aclararles, ¿no? Si es verbo to be, después del verbo to be, el frequency adverb. Si es antes, si es un verbo normal, primero es el verbo, ¿cómo se dice? Frequency adverbs, frecuencias de adverbios. Nice, ¿se acordaron de eso, amigos, o no? Ya me acordé. Eso, ¿no? Entonces, sabía que siempre voy a tratar de recordarles siempre de los puntos que hemos avanzado, porque si no las hago acordar, va a entrar información y sale información. Así van a estar haciendo. ¿Ya? Entonces traten de siempre recordar o echarle una repasadita, ¿no? De todos los apuntes que han tomado. ¿Ya? Nice. Entonces, todo bien, ¿no? O quizás tal vez tienen alguna dudilla por ahí. Todo bien. Nice. Ok. Entonces, por si acaso me olvidé también, ¿dónde está? Estábamos avanzando de los verbos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir, aquí, me olvidé esto, José, o otro ejemplo, ¿no? José, no siempre tiene muchos libros cada día. ¿Cómo hacemos esto? Imaginemos que todavía no hay el siempre. Voy a colocarle con paréntesis, ¿ya? Para que, lo borré, chucha, ya. Control Z. Ya lo hice, pero después lo hice muy rápido. Ya, no tiene, que dije, no siempre tiene muchos libros, muchos libros. Ya, entonces, no tiene siempre muchos libros. Ahora, imaginemos que ese siempre está, voy a ignorarlo ahí. Y digo, José no tiene muchos libros, ¿cómo era eso? He does not. He Does not. does not. Always. No, sin el siempre. Voy a ignorar por el momento. Have o has. Have. Have. Después, much o many. Many. Many books. Listo, nice. Ahora, si yo quiero implementar ese siempre, ¿dónde debo colocar? Después de no. ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien se acuerda? ¿O Nelly? Después del he does not. Los demás a ver qué opinan. ¿Está bien? ¿O está mal? Hola. ¿Nadie más opina? No, amigos. Amigos, los demás, Pero Richard, Atete, Charlie, ¿qué opinan? Nadie. Se durmieron. A ver, mi amigo Jorge Alfredo Mamani, ¿está? ¿Qué opina? ¿Dónde debo colocar el main? Vale, el always, always. Ni la menor idea, no asistí a esa clase. Ah, ok. ok. Vieron que creo que algunos han faltado, ¿no? Sí, ya. Entonces, aclararles, el always, ese siempre, debo colocar después del negado. Does not always. ¿Ya? Por el simple hecho que después de un auxiliar debo colocar el always. No al principio. Tampoco después del have. Siempre al medio entre el auxiliar y el verbo have. ¿Ya? ¿Ok? ¿O no me entendieron? ay, todo bien, todo correcto. ¿Qué pasa si yo digo, a ver, José no siempre tendrá muchos libros en el futuro? ¿Cómo lo hacemos eso? Hemos avanzado también. He does not always. He does not. Always. Dice tendrá. No dice Ah, tendrá. Es como que, wow, de aquí a un futuro. Oh my God. going to. Ah, no, era el otro. No, eso es voy a tener. Eso es Indeed. no cercano, ¿no? Había dos clases de futuros, futuro cercano y futuro lejano. El futuro cercano nada que ver porque dice en el futuro, ¿no? O sea, dice que está, o sea, de aquí a 2 años será. Ahora el futuro lejano, ¿cuál es? Will. Exacto, will. Ahora dice no tendrá. Y voy a suponer que ese no siempre lo voy a eliminar el siempre. Bueno, entre paréntesis, porque no tendrá. ¿Cómo le hago eso? No tendrá. Will. Para negarlo, ¿cómo le hago para negarlo? Does Will. No, el does no solamente es para present simple, amigo. No es para futuro. Imposible que colocarle es como que si yo lo coloco así, ¿no? Does not. Aquí estoy hablando dos auxiliares. Does not, present simple y will para futuro. O sea, es un auxiliar igual, will, pero para futuro. Hay dos auxiliares en sí. Y estaría mal, ¿no? Y entonces, Will not. will not. Nice. Y tendrá. Will not. Falta un verbo. Ya no, todavía no. Le coloqué en paréntesis siempre, ¿no? Bueno, ignórenlo por el momento. Como digo, José no tendrá muchos libros en el futuro. He will not. O está bien que yo coloque un has. Coloco, ¿está bien? Ah, exacto, con normal, forma base, ¿no ve? En su forma normal se volvió, listo. Y después digo, many books in the future. Ya fue, ¿no? No hay más. Así que, por si acaso, ¿no?
Esto will not have es en futuro, ¿no? Amigo Antonio, ¿se acordó de esa parte, no? ¿O no? Sí, ya busqué mis apuntes. Entonces, recuerden siempre, amigos, cuando no es lo mismo decir tendrá con tener, ¿no? O sea, tener, estamos hablando de una acción que ya está en presente, ¿no? Pero si yo digo tendrá, ya es en futuro. Si yo dije tuve, es un verbo en pasado, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Ok, ahora, también hemos avanzado si ese will not, ¿cómo lo hago en forma contractada? ¿Alguien se acuerda? Creo que era won't. Want. ¿Y cómo era eso, pues? ¿Qué tengo que eliminar? ¿Cuál? ¿Qué elimino? ¿Así? Want. ¿Eso? Sí, perfecto. Es won't. He won't have many books in the future. Ahora, quiero argumentar ese siempre. ¿Será que debo colocar en un futuro? Después de won't. ¿Alguien ahí? Después de won't. Ya. A ver, otro. Otro más. Opinen, amigos. Quiero ver si están, se acuerdan o no se acuerdan. Después del one. Después del One. one. Nice. Always. ¿Cierto? Ahí, ¿dónde está? Oh, ahí, la L. Always. Y listo, ¿no? Nice. Así de sencillo, amigos. O sea, prácticamente es el auxiliar always y el verbo. Y listo. Sencillo. Así que traten de recordar eso más, amigos, ¿sí? Yo sé que harto la regla, pero poco a poco, ¿ya? Voy a tratar también siempre de hacer los recuerdos cada uno. Como ahorita, ¿no? Esto no debería estar avanzando, ¿cierto? Era solamente del adverbio y adjetivos. Y ya me pasé al de lo futuro y los frequency adverbs y todo eso, ¿no? Eso. Ya, ¿dudas, consultas? No, ¿no? ¿O sí por ahí? ¿Todo bien? Mi amigo Antonio, ¿todo bien? Todo nice. Yeah. Ahora pasando a los adjetivos y adverbios, todo nice, todo bien por ahí, para que nos vayamos a nuestro cuestionario simple. ¿Ya están listos para su cuestionario? ¿O tiene alguna duda por ahí para que yo antes que les envíe? Ya, entonces ahorita ya abro nomás ya mi cuestionario. Sí, meta. Ah, en pregunta. Nice. Ya. Ahí, entonces esto todavía no lo voy a abrir, entonces esto todavía no lo voy a abrir. ¿Dónde está? Pizarra. No, pantalla. No, pizarra, mano. Pizarra, texto. Nice. Ya. Ahora, me dijo en pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de los adverbios y adjetivos, no? Ahora, si yo digo, primero vamos a hacer en afirmativo, después me lo hacen usted, o bueno, yo lo voy a realizar en pregunta, ¿ya? Si yo digo, mi hermano, my brother, is smart, es inteligente. Ahora, antes que comience la pregunta, smart, ¿qué sería si yo digo inteligente?
No. Sí, no, no dije de que, qué es lo que significa, sino que qué es adjetivo, adverbio, qué es smart. Inteligente significa en español. Mi hermano es inteligente, es smart. ¿Qué sería? ¿Alguien creo que lo escuché o entrecortado salió? En adjetivo, ¿no? Eso, un adjetivo. Ahora, si yo quiero decir works, ¿qué hago para, o así nomás lo dejo? Works, trabaja. ¿Qué argumento hay? O ahí nomás lo dejo. Leí. ¿Y qué regla era eso? Se me olvidó. Excepciones, si no me equivoco. Sí, obviamente es la regla, pero ¿la tercera o la última o cuál? La sexta. La segunda. Sexta, 6. Sexta, exacto. Eso. Ya. Ya pensé que se han olvidado, amigo. Bueno, estaban por olvidarse, parece. Ya. Ahora, ¿qué pasa si hablamos, voy a colocarle aquí los dos. Primero lo voy a colocar en my brother is smart. ¿Cómo hacemos estos dos tipos o cómo hacemos estos dos en tipo de pregunta, cierto? Es lo que dijo el amigo. Ahí lo voy a colocar en verde. Ya. ¿Cómo hago primero para el primero? My brother works smartly. ¿Cómo hacía primero para la pregunta work? Como está en present simple, hacíamos el auxiliar does, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, does my brother work? Obviamente no lo voy a colocar en ese, ¿no? Por el tema que ya está el auxiliar, ¿cierto? Entonces, y luego que viene el adverbio. Y normalmente yo lo coloco acá. El adverbio lo coloco después del verbo. Sencillo. Coloco después del verbo el adverbio y listo. Y ya está mi pregunta. Y ya, y dice, does my brother work smartly? Y ahí usted responde, yes, he does, or no, he doesn't. Y ya fue. Ya, ahora, ¿cómo sería en la parte de... ay, chucha, se mezcló. Ya, no importa. Ahora, ¿cómo sería en lo otro? My brother is smart. Ahora en pregunta. Is my brother smart? Smart. Y listo. Y obviamente la respuesta era yes, he is. No, he's not. Y listo. Ya, pero obviamente ya saben, ¿no? Si ustedes quieren, así les da pereza o quieren, o también pueden hacerlo de esta forma. Como también pueden repetir como está ahí, ¿no? Él es inteligente, ¿no? Yes, he is smart. Pueden complementar lo que ustedes quieran, ¿no? No hay problema. Pero a mí me gusta siempre hacer la forma cortita, así que eso. Yes, he is, no, he's not. Y listo. ¿Ya? Entonces, cuidado que los adjetivos lo coloquen al principio, ¿no? O al último, no sé cómo suena colocar. No se lo coloca ya. Solamente ahí nomás. El smartly. Nice. ¿Todo bien? Todo nice. ¿Quién me preguntó? ¿Mi amigo Charlie Crono o mi amigo Richard Astete? Ah, ya. Bomba. Entonces, ¿ya se siente preparado, amigo? ¿O hay otra pregunta más para meterle el cuestionario? Es sencillo el cuestionario también, ¿no? Es lo que le enseñé nomás. Obviamente, ¿no? Ya. Ay, chucha. ¿Dónde está mi